Son estos días propicios para seguir repasando la integración del Parlamento y hablar de estos asuntos. Hoy, desde la perspectiva de la oposición, porque nos acompaña Sebastián Andújar, diputado por el departamento de Canelones del Partido Nacional. Sebastián, buen día y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, un gusto. Me encanta estar acá y felicitarlos también por el lugar, el espacio, muy agradable. Muchas gracias. Formas parte de la Comisión de Presupuesto o de Hacienda de la Cámara de Representantes, de Hacienda. Porque hay una de presupuesto y una de Hacienda que se integran. Exacto. Cuando el proyecto de ley de presupuesto llega y hay que ponerse a estudiar, cosa que pasará desde la semana que viene. Primera pregunta antes de meterlos en el proyecto de ley: ¿qué diferencia hay entre lo que trata Hacienda, que es la comisión en la que estás, y lo que trata presupuesto? Si es que la hay, la podemos explicar. Es buena la pregunta. Hacienda justamente trata todos aquellos temas que tienen que ver con economía, para explicarlo de una forma sencilla y se entienda, o para todo lo que tiene que ver con recursos de parte del gobierno central, las disposiciones del Ministerio de Economía, las cuestiones tributarias, todo lo que tiene que ver en torno a los recursos pasan por la Comisión de Hacienda. Y presupuestos solamente trabajan justamente específicamente en temas presupuestales, que son el presupuesto nacional y el presupuesto también legislativo, porque no solamente el presupuesto trabaja en el gobierno central, sino que trabaja también en el presupuesto legislativo. Es una comisión que tiene una actividad, si bien se puede resumir como poca actividad, pero muy concentrada en un determinado tiempo. Claro. Porque la intensidad de estar 45 días, como lo marca el reglamento, trabajando todos los días en un punto, lo hace muy intenso, y quizás después, durante el año, tiene pocas convocatorias porque no tiene temas a tratar. Pero es muy interesante y después se integran las dos comisiones y trabajan lo que se llama la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, que lo hace la comisión integrada. ¿Qué es lo que va a pasar desde la semana que viene en la Cámara de Representantes? A partir del viernes que viene, tengo entendido que entra al Parlamento el domingo a la Asamblea General a última hora, después el martes entra a diputados y la primera convocatoria va a ser para el viernes, que nos parece lógico también porque tenemos que tener un tiempito para estudiar y leerlo y tener una noción de cómo está compuesto el presupuesto nuevo, que no deja de ser una incertidumbre hasta el día de hoy para nosotros como oposición. Capaz que el oficialismo tiene más noticias que nosotros, lógicamente, y está bien. Es posible. Ahora, alguna cosa a nivel público, por declaraciones de jerarcas, de integrantes del oficialismo y lo que los medios de comunicación van acumulando, se empieza a saber. Digo alguna cosa porque son datos muy básicos de un proyecto de ley que seguramente será muy extenso. Se habla de un espacio fiscal de 140 millones de dólares de arranque para el primer año de ejecución, que es 2026, con, dicho por el presidente Orsi, margen para que pueda llegar a duplicarse en el quinquenio o eventualmente más en caso de que el crecimiento de la economía lo permita. Y se habla de algunos énfasis. Ayer estuvo aquí la senadora Frente Ampista Lilian Kechichian y lo ratificó: el combate a la pobreza infantil, más recursos para la seguridad y también una agenda como tercera pata vinculada al desarrollo y al crecimiento. Esto que muy brevemente acabo de resumir, ¿qué primera impresión te deja? A ver, es positivo de que se esté hablando del incremento. El espacio fiscal, como tú lo decís, no deja de ser un incremento presupuestal. 140 millones de dólares significa que la recaudación en nuestro país ha aumentado. Hay un comportamiento fiscal interesante por parte del sector privado que permite que el gobierno esté recaudando más. Eso habla de una economía no recesiva, una economía dinámica. Es bueno, que nos permite tener más recursos para poderlos volcar en políticas de todo tipo, que pueden ser políticas sociales, políticas de seguridad, políticas turísticas, lo que sea, y eso está bien. Es optimista el presidente en pensar que se puede llegar a duplicar. Habla también que se está pensando hacia adelante que el país se va a desarrollar y va a crecer la economía, porque si no, no se podría duplicar. Eso hay que tomarlo el discurso como positivo también. Ojalá se dé. No es una promesa por parte del presidente, me imagino, sino que es una visión que le está brindando el equipo económico de lo que puede pasar en nuestro futuro inmediato y que nos permita también tener más recursos para aplicar en distintas políticas, como te decía anteriormente. Con respecto a lo que se ha filtrado hasta ahora, o sea, filtrado en el buen sentido, sí, ¿no? Esto tampoco tiene misterio, no hay ningún secreto y yo creo que hasta tendría que haber mucho mayor apertura en esa prediscusión de cómo se va a integrar la ley de presupuesto
y no adelantaría los debates y nada se caería o porque hubiese un pequeño debate, un pequeño debate antes de tener la ley final. Son cuestiones impositivas. O sea, nosotros hasta ahora, las noticias que tenemos, yo no tengo conocimiento sobre cuál va a ser la principal política, o sea, las principales acciones que se van a tomar para bajar la pobreza infantil, que considero que fue una de las cuestiones más importantes que el Frente Amplio le explayó a la ciudadanía para llegar al gobierno también, la gran preocupación y que había que combatir, y también va a reunir el consenso de los más partidos en todo aquello que sea para disminuir ese número que hoy nos preocupa a todos. No tengo claro ese contenido, no lo sé en detalle cuál va a ser la acción determinada. Ojalá que gran parte del presupuesto sean esas cosas. Hoy hay una nota en la diaria que habla de, bueno, por supuesto que hablando de las políticas vinculadas a las infancias y ahí está asociado esto al combate a la pobreza infantil, veremos en qué magnitud, pero recursos para el sistema educativo, para el INAU particularmente también y para determinadas políticas vinculadas al Ministerio de Salud Pública. Bueno, yo creo que y desarrollo social también. Eso va a ser todo bien tomado por parte de la oposición, en el cual podemos llegar a discutir o debatir quizás algunos pequeños detalles que tengan que ver con si la focalización es la exacta o no, y nos puede generar un pequeño debate. Pero los presupuestos también tienen algo que es muy interesante, ¿no? Para mí es mi tercera experiencia. Me tocó presidir el presupuesto del oficialismo en el periodo anterior. Yo fui el presidente de la Comisión de Presupuesto en el 2010. En 2020. En el 2020, que hay 4 o 5 temas que se roban la marquesina y que quizás no son los temas más importantes. ¿Cuáles son esos? Ahora, por ejemplo, yo me imagino que en este presupuesto vamos a estar más preocupados por Temu que por la pobreza infantil. Yo te iba a preguntar ahora después por Temu. Vamos a llevar a la ciudadanía una discusión sobre temas que se roban la marquesina o son desde el punto de vista público muy debatidos, y la sustancia, lo más sustancial, lo más importante, lo más medular, capaz que no lo debatimos públicamente como corresponde. Pero eso ha sucedido en todos los presupuestos desde que yo estoy en el Parlamento, y anteriormente también sucedía igual, que siempre hay 4 o 5 temitas que se transforman en la discusión de 800 artículos, quizás como pueda llegar a tener este presupuesto, en 3 o 4 cositas. Entonces, y eso es muy interesante también, y estamos expectantes de cuáles van a ser esos 4 o 5 temitas. Ya sabemos que uno va a ser el tema de la importación de productos a través de la franquicia. Eso es fundamental porque, más allá de cómo a veces se desvían las atenciones de asuntos sensibles y en los que se requieren soluciones urgentes, finalmente hay una pregunta que siempre surge y es, bueno, pero ¿cómo se financia esto, no? Por supuesto. ¿De dónde sale el dinero? Entonces ahora si pasamos al capítulo impositivo en función de lo que, con insistencia, diría esto, ya se ha explicado muchas veces, desde el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar en el proyecto de ley. 3 elementos voy a mencionar. Por un lado, la recaudación por parte de Uruguay del impuesto mínimo global, que hoy pagan ya, eso no es una innovación, las multinacionales, pero en su mayoría en otras jurisdicciones. Eso lo empezaría a recaudar Uruguay y se habla de una recaudación algo menor a medio punto del PBI anual que vendría por esa vía. Y después hay 2 patas menores en cuantía, pero que también permiten incrementar o permitirían, si esto fuera aprobado, la recaudación anual, que son gravar las ganancias de capital en el exterior para las y los residentes, y después el capítulo de aplicarle el IVA a determinadas compras en el exterior, que hoy en su gran mayoría son las que se hacen por la plataforma china Temu. ¿Qué primera mirada tenés con respecto a estos 3 componentes? A ver, globalizando los 3, yo no creo que el gobierno esté llevando adelante estas 3 acciones con efecto recaudador. No lo visualizo. Es bien fuerte lo que decís, porque desde tu partido hay gente que ha dicho lo contrario. No, yo no. Todos podemos tener opiniones distintas. No lo veo como un efecto recaudador, porque creo que el impuesto global, eso es un marco internacional, jurídico, del cual hay que, o se forma parte o no se forma parte. También es muy dependiente de las acciones que hoy tome el gobierno de Trump. Nosotros no somos libres en este impuesto, no somos libres a las decisiones mismas del gobierno de Estados Unidos. Perdón, ¿en qué impuesto, a cuál te referís? El global. Ajá. Sí, lo que va a ser interesante ahí va a ser la discusión con aquellos que hoy son operarios de zona franca y están
en territorio fiscal con distintas reglas de juego que Uruguay ofrece, que ha generado dinamismo en nuestra economía y ha generado mano de obra, que bueno, que para ellos no sea un cambio de regla y les genere perjuicios, pero no, yo no le veo el mayor inconveniente desde ese punto de vista. Ahora, no está en cuestión, por lo menos hasta ahora en este proyecto de ley, que esas exoneraciones, poniendo el ejemplo, oyendo a lo de zona franca que mencionabas, puedan caer. No, que puedan caer no, pero viste que las multinacionales van a tener que decidir dónde pagar el impuesto. Y eso va a ser todo un tema y bueno, pero Uruguay no puede escaparse del marco jurídico internacional. No podemos ser sapo de otro pozo, o sea, tenemos que adecuarnos a la situación y buscar cuál es el mejor beneficio para nuestro país. Un apunte más, Sebastián, simplemente, dicen en el gobierno que en general las multinacionales que tienen actividad en Uruguay y por ende pasarían a pagar lo que ya pagan ahora en Uruguay, en general lo ven con buenos ojos porque no les, para empezar, no les significa pagar más, y para seguir porque en términos administrativos sería más fácil de liquidar. Ojalá, eso es lo que dicen. Ojalá que sea así. Ojalá que, a ver, eso es lo que dice el gobierno sobre el comentario que han hecho las empresas que están bajo ese régimen. Bueno, la discusión, ahí vamos realmente a saber a tomar conocimiento de la realidad, si hay cierta comodidad o incomodidad sobre el tema. Yo creo que ahí lo importante es, si tenemos que someternos a ese régimen, bueno, que las multinacionales no decían pagar en otro país y paguen en el nuestro. Esa es la verdad. O no toque que paguen en otro lugar y que les toque que paguen acá, porque eso sería muy beneficioso para nosotros. Pero yo no lo veo, eso es parte de reglas de juego mundiales que Uruguay no está exento y no es una iniciativa de nuestro gobierno, o sea, hay que tenerlo claro. Esto no es una iniciativa de Uruguay, no es una iniciativa de nuestro país, es generar un nuevo régimen impositivo internacional. La decisión es ponerlo en el proyecto de ley de presupuesto y tomar esa opción de que se empiece a cumplir. Esa es la decisión. Exactamente, esa es la decisión y bueno, y ahí pasa un debate. Con respecto a las otras dos, tampoco lo veo como un efecto recaudatorio porque creo que una se plantea como una solución para tratar de proteger la industria nacional. No la industria nacional, el comercio nacional. Ahí estás hablando de lo de Temu. Lo de Temu. Hay que saber diferenciar lo que es el comercio con la industria, porque hay que tener cuidado con las expresiones. Yo estos días escuché mucho hablar de la industria nacional. No es industria nacional, es comercio nacional. De proteger al comercio. Tengo mis discrepancias, no solamente por grabarlas, también tengo mis discrepancias dentro de mi partido por reducirlas. Ahí aludís al proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Gijonian. Sí, que ayer lo presentó muy bien, y esto siempre son discrepancias conceptuales, no tiene que ver con el relacionamiento, al contrario, creo que Pedro es un excelente legislador, pero tengo mis discrepancias desde el punto de vista conceptual. Yo creo que acá lo más importante es ir tratando de reducir el costo de vida de los uruguayos. Esto tiene algo que ver con eso, porque la gente ha buscado... No utilizan las franquicias y no traen productos del exterior solamente la gente que esté más pudiente, o la gente que está mejor desde el punto de vista económico. Ya ha sido una gimnasia que han empezado a practicar la clase media y la clase media baja de nuestro país. Con Temu particularmente eso cambió. Porque, ¿qué se busca? No se busca un aprovechamiento, a ver, no quiero decir una mala palabra, pero una ventaja. Lo que se busca es una optimización de los recursos familiares que tiene, que si se quiere traer una prenda de vestir y poder vestir a sus chicos para que puedan ir a escuela, o sea, cuestiones desde el punto de vista del costo de vida. Y creo que la apertura, Uruguay tiene una tradición de apertura, un liberalismo económico menos proteccionista y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a mí me gusta analizar todo esto con números. A mí me gusta, no con apreciaciones, no con suposiciones. ¿Y qué dicen los números? Bueno, no los he visto. Porque hasta ahora yo no he visto números de la Cámara de Comercio, o sea, lo que veo son números de aumento de encomiendas, pero desde el punto de vista fiscal no he visto números. Ahora, pero si decimos, bueno, nuestro país está recaudando más, vamos a tener más de 140 millones para ingresarlos en el presupuesto. Hay un dinamismo en la economía, hay mayor recaudación, porque también este es un país que ha controlado la inflación, o sea, un montón de características, ¿no?, que tienen que ver con la macroeconomía. Decirme que aumentaron la cantidad de encomiendas o decirme que aumentaron la cantidad de franquicias utilizadas, no me está demostrando que ha bajado la recaudación. Entonces quiero acercarme a los números que me demuestren realmente cuál es el daño
real. Bueno, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay advirtió, lo compartimos en la vuelta de noticias de hoy al comienzo del programa, en el bloque anterior, sobre un desvío mensual por mes de 18 millones de dólares de consumo hacia el exterior. Pero ¿están seguros de que la gente que si deja mañana de comprar en una franquicia va a volcarlo en el mercado nacional? Es posible que en su totalidad no, pero también es razonable pensar que una parte sí. Bueno, puede ser que sí, sobre todo las necesidades básicas, pero la gente, a ver, yo creo que es un comportamiento, ¿no? No se puede, no es 2 más 2, no se puede analizar de esa forma. A mí me gustaría ver mucho más números, bueno, ver si aumentó la recaudación desde el punto de vista impositivo, a ver cómo ha afectado al comercio realmente en números en cuanto al aporte que hace el comercio en sus liquidaciones impositivas hacia el gobierno, en cuánto disminuyó, cuántos negocios, cuántos comercios han cerrado por culpa del efecto Temu. O sea, yo como legislador necesito tener insumos. Yo de cierres todavía no he escuchado. No apreciaciones, yo necesito insumos. Entonces, después de tener los insumos puedo sacar conclusiones. Hasta ahora, ni el gobierno, ni la Cámara de Comercio, a nosotros nos han brindado números que nos permitan analizar el tema como una situación grave. Yo me imagino que esas delegaciones, por ejemplo la de la Cámara de Comercio, van a estar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando empiece a funcionar. Hemos visto a la Cámara de Comercio ya en todos los medios, a través de su representante, el señor Lestío, y es entendible el discurso y el relato sobre la situación. Pero tenemos que ser profesionales y nosotros tenemos que tomar decisiones, y las decisiones que vayamos a tomar tienen que estar sustentadas desde el punto de vista técnico. Desde una de las filiales, antes de cerrar este tema, ya que mencionás que bueno, todavía faltan números en la canasta como para sacar conclusiones. Desde una de las, entiendo, filiales de la Cámara de Comercio y Servicios, que es la Asociación de Comerciantes de los principales barrios con movida comercial fuerte en Montevideo, Unión, Centro, Cordón, Colón, alguna zona de Carrasco y seguramente algún barrio más, Paso Molino. Lo que se dice es... No sé si la existencia de cierres, yo por lo menos eso no lo oí, pero sí de despidos en el sector porque las compras bajan y lo atribuyen al efecto Temu. ¿Te parece ese un dato atendible? Sí, si me dan los números, sí. Si me dan la apreciación, yo quiero dar los números. O sea, a ver, lo que estamos diciendo no es una locura. O sea, puede ser un dato de la realidad, puede decir, bueno, el mercado ha descubierto esto, se ven los números del correo, la paquetería, el courier, cómo ha aumentado. Bueno, tiene que tener un efecto, estamos de acuerdo que tiene que tener un efecto. Ese dinero se va del país. No hay, y se puede, desde el punto de vista cuantitativo, podemos apreciar de que ha ido creciendo, y eso es lógico que esté generando un perjuicio. Pero hay que saber bien cuál es el perjuicio y cuáles son los beneficios. Y eso es lo que nosotros como legisladores tenemos que entender. Hay que poner la balanza, la línea de las cosas positivas, la línea de las cosas negativas. Y analizar si pesan más las negativas que las positivas, si pesan más las positivas que las negativas. Y es la frialdad con la cual tenemos que a veces decidir las cosas. Más allá de que haya gente que se sienta afectada o no, pero también hay que ver cómo los que se ven beneficiados. Porque nosotros vamos a tomar decisión para que esta tasa que la trae la gente a 10 pesos, después la traiga otra persona a 10 pesos y la venda a 100. Va por ahí también, ¿no? Estamos afectando al que antes tenía el monopolio de acceder a eso y venderlo a cualquier precio, porque él accedía barato y ahora puede acceder la gente directamente, porque también entiendo que la gente no está utilizando solamente la franquicia para traer las cosas al exterior, y eso es otro dato que falta que nos brinden. ¿Cómo es eso? Porque hay gente que le paga el impuesto. Porque a mí me demostraron el otro día cómo funcionaba la plataforma, y la plataforma te da la opción de traer el producto pagando el impuesto o traer el producto dentro de tu franquicia. ¿Y cuál es la ventaja de traerlo pagando el impuesto? Que ahí ya pasás a otro régimen de importación. No, empezás a aportar el impuesto y no utilizás la franquicia y el producto te sigue saliendo mucho más barato también. Pero ahí tenés el mismo límite en el tope de $200 por compra, ¿o ya es sin tope? No, porque lo haces fuera de la franquicia. La plataforma te dice, en el momento de cerrar la compra, te dice si lo hace con impuestos o lo hace sin impuestos, utilizando la franquicia. Y
Y sigue siendo muy económico. Bueno, hay productos que siguen siendo muy económicos. Ese es un punto central, porque si incluso con el 22% que es lo que va a pasar. impone el IVA sigue siendo más barato, Martín, es lo que va a pasar. da la sensación de que puede terminar habiendo convivencia en la existencia de la plataforma grabada y el comercio tradicional. Es lo que va a pasar. Y quizá alguna amortiguación del desvío de dinero. Exacto, pero es lo que, yo creo que es lo que va a suceder. Y a ver, desde el punto de vista político, no estoy en contra de que el gobierno quiera grabar o quiera cuidar desde ese punto de vista ese tipo de productos que pueden estar generando daño en la economía nacional. No me opongo, pero lo que va a pasar es que se va a seguir comprando barato. Sebastián, creo que no es la solución a lo que voy. No me quiero extender mucho en este tema. Es parte de la solución, pero no es la solución. Y esto lo digo hoy, ojalá dentro de un año me llames, me diga con el diario Lunes, me diga... No es la de fondo, decís vos. No, creo que no es la solución de fondo, por supuesto que no es. La solución de fondo es el costo de vida en Uruguay, y va a seguir siendo, y vamos a seguir hablando de la pasta de dientes, y vamos a seguir hablando del busito que le tengo que comprar a mi hijo para que pueda ir a la escuela, y un montón de cosas. Ahí está ahí está el tema. La culpa no la tiene Temu. Sebastián, para que este tema no se nos lleve toda la entrevista, cuando hablo de este tema hablo del presupuesto porque después hay una agenda política que en los últimos 10 minutos quisiéramos encarar también y otros asuntos. Del presupuesto nos quedó pendiente una mirada tuya con respecto a la tercera pata de lo impositivo, que yo siento que es la menos comentada. Y ahí interpreto que no sería la de mayor impacto recaudatorio, que es la extensión del impuesto a la renta de las personas físicas a ganancias de capital en el exterior, que estén depositadas en el exterior, de personas residentes en Uruguay. Astori lo intentó hacer en otros presupuestos, después no se pudo llevar adelante. No tengo una gran oposición al tema. Quiero que el capital que se gana en Uruguay, me encantaría que siempre esté en Uruguay, por la salud financiera de nuestro país, por un montón de cosas, porque por suerte ahora hace mucho tiempo no tenemos crisis, pero tampoco sabemos si en algún momento lo vamos a tener. O sea, hay un montón de cuestiones. En ese lugar sí soy bastante nacionalista, pero no se nos va la discusión del presupuesto con eso, y tampoco creo que le estaremos generando o afectando la calidad de vida de ninguno de los uruguayos que tienen depósitos en el exterior con un gravamen de esa magnitud de la cual se está hablando. No va por ahí. O sea, no se nos va el presupuesto en eso, y tampoco se nos va en la discusión social sobre eso. Si algunos lo quieren tomar desde el punto de vista conceptual como algo mucho más ideológico, bueno, yo creo que nosotros como Partido Nacional no tenemos que entrar en esa discusión. Nos dejaría muy mal parados, y muchos de los legisladores que somos parte no lo sentimos, no lo vemos como un tema. Yo no voy a defender ninguna ideología en cuanto a ese sentido, y no me parece mal. Para cerrar, presupuesto ahora saliendo de lo impositivo, el proyecto de ley va a entrar al Parlamento por la Cámara de Representantes, la Cámara en la que el oficialismo no tiene mayoría. Hay 45 días de trabajo por delante, a contar a partir recién de la semana que viene. ¿Te imaginás un escenario de proyecto de ley que no se pueda aprobar en general en la Cámara de Representantes? Es difícil pensar en un presupuesto que no se apruebe. Porque ahí hay otro concepto que tenemos que ahí sí es propio del legislador, que es nuestra sociedad está preparada para que el sistema político deje sin presupuesto a un nuevo gobierno, que no lo deje cuando la mayoría de la población entendió que tenían que ser las personas que tenían que gobernar. Porque en ese caso regiría el presupuesto anterior, el del gobierno pasado. Es una discusión compleja, ¿no? Yo no me quiero imaginar ese escenario. Yo primero quiero trabajar sobre el contenido, a no ser que el contenido tenga 4 o 5 cuestiones que desvíen todo lo que ha venido logrando este país, o que el gobierno anterior o el otro mismo anterior del Frente Amplio trabajó, y si viene con 4 o 5 conceptos refundacionales que cambien el rumbo de nuestro país y pongan en riesgo un montón de cosas, obviamente tenés que votar en contra, pero no me imagino ese escenario. Sin tener la lectura, Martín, del contenido, no me imagino. Tenemos una tradición política, económica, más allá de todas nuestras peleas,
de que pregonamos por la estabilidad, ¿no? Defendemos nuestra democracia y en la defensa de nuestra democracia también está la defensa de la economía, de las reglas de juego. No me imagino un escenario donde exista o pesen cuestiones que impliquen que nosotros entendamos que tenemos que dejar al país en presupuesto. Te invito a mirar. O sea, va a ser una discusión interna también nuestra, ¿no? Porque el Frente Amplio siempre votó en contra, en el gobierno anterior votó en contra del presupuesto, nosotros en el otro gobierno también votamos en contra. O sea que si la oposición ahora votara a favor en general, ¿sería un cambio con respecto a los 2 periodos anteriores? Sí, pero era una discusión que se daba sabiendo que el gobierno tenía las mayorías. Eso es lo que cambió, y no es menor. Entonces, ahora, nuestra propia discusión interna es realmente si tenemos la posibilidad de dejar al gobierno sin presupuesto. Antes vos podías decir que no, pero sabías que el gobierno lo iba a tener. Está claro, ¿no? O sea, era una manifestación en no estoy de acuerdo. Ahora es otro tema. Y ahí va a ser una discusión distinta. Sobre todo dentro de los partidos tradicionales, dentro de la coalición o dentro de todos los partidos, ¿no? Es otra cuestión. Ahí hay un punto central. Hace algunos días el país informó, lo cito porque lo leí ahí, y si hay algún error vos en todo caso acotarás o corregirás, que el senador Javier García, que es referente de tu sector en lo nacional, Alianza País, pasó a presidir la agrupación nacional de gobierno en el Partido Nacional, que tiene como tarea, o una tarea fundamental, alinear, coordinar acciones y alinear a la bancada parlamentaria, incluso en un momento en el que hay una afinidad, por lo menos en este momento, indisimulable entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo, también estableciendo vínculos con las y los intendentes del Partido Nacional, para de esa forma tener más llegada a diputados y diputadas del interior. García es un hombre que en general a nivel público tiende a ser muy crítico del gobierno, quizás sea uno de los dirigentes de la oposición más críticos. ¿Eso cómo hay que verlo? ¿Como un anuncio de que no va a ser fácil esa discusión a la interna del Partido Nacional en el sentido de razonar lo que le pesaría al país un presupuesto que no esté aprobado en lo general? No, todo lo contrario. A ver, que Javier sea crítico con algunos temas puntuales, no marcan un rumbo, no indican un rumbo de que antemano se pueda presumir una posición que pueda tomar el partido. Al contrario, Javier, ahora como presidente de la agrupación parlamentaria, a mí me toca ser presidente de la bancada de diputados. Lo que estamos trabajando es más que nada en una organización interna de cómo tiene que trabajar la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores dentro de nuestro propio partido, la comunicación que tiene que haber, o sea, y él estableció un régimen de trabajo, sobre todo en el presupuesto, de que ya desde el inicio los senadores participen también, porque esto tiene que ser mucho más sinfónico. No puede ser que los diputados trabajen una cosa, después los senadores después la cambien. ¿Eso está pasando ahora? Bueno, pero pasó siempre. Lo que estamos tratando de evitar es que no suceda. ¿Tá? Entonces, ese ha sido el propósito, Javier. Es más, el 2, hay reunión de la bancada parlamentaria y van a venir intendentes también, después se va a hacer una conferencia, ya vamos a tener una primera impresión como resultado de la primera lectura del presupuesto que se va a entregar el domingo. O sea, no, estamos lejos de, o sea, porque sea Javier, estamos lejos de decir que esto va a ser piedra, 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 no. No puede haber esa impresión al respecto, porque es todo lo contrario. Al contrario, lo que se está trabajando es darle la seriedad que corresponde, la profesionalidad que corresponde, tratar de que esta orquesta sea sinfónica, ¿ah? En ese sentido, también con los grupos de asesores, o sea, se está haciendo un trabajo muy pensado que demuestre responsabilidad y no porque un sector que ahora sea muy crítico con el gobierno esté marcando el camino de lo que va a resultar ahora o la opción que se va a tomar en el presupuesto. Te diría que al contrario. Desde la Cámara de Representantes vos tenés esta visión en el Senado, donde en realidad ante el presupuesto hay menos dudas porque allí el Frente Amplio tiene mayoría, bajan otras señales políticas, no hay un clima de deterioro muy fuerte que se está tratando de superar entre oficialismo y oposición, después de lo que pasó en la primera interpelación de este periodo de gobierno entre el senador Sebastián da Silva, el senador Nicolás Viera, se retiró la oposición toda, Partido Nacional y Partido Colorado, de la coordinación, hay pedidos de aplicación de artículo 115 cruzados. ¿Cómo
¿Cómo ves ese problema y qué te dejó lo que pasó a partir de en la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati? A mí me duele, o sea, para decirlo, que se entienda, o sea, no me gusta la situación, me incomoda. Los legisladores no somos lo que reflejó esa situación, estamos lejos de serlo. Los legisladores entendemos, la gran mayoría de los legisladores entendemos que se puede ser determinante utilizando buenas palabras, se puede ser muy determinante hablando bien, teniendo respeto. Yo me acuerdo cuando asumí como presidente de la Cámara en el 2023, un mes antes me puse a pensar qué iba a decir. Siempre se habla del discurso del presidente que asume. Y mi discurso fue sobre esos temas, ¿no? Sobre cómo en ese momento se notaba que estaba creciendo la agresividad, y sobre todo en la terminología que se estaba utilizando, en los adjetivos calificativos que se estaban utilizando entre los legisladores. Sustentado y potenciado por el Parlamento virtual, porque nosotros tenemos el Parlamento real y tenemos el Parlamento virtual. Yo no formo parte del Parlamento virtual. Tengo mis redes, exacto. Yo tengo mis redes, pero no discuto, no respondo, pero hay un Parlamento virtual y le ha hecho muy mal al Parlamento real. Y todos somos culpables, ¿no? Y después es muy difícil el establecer los límites. Es muy difícil. Porque va también en la impronta de cada legislador, en cómo se dirige, los momentos de rabia, lo que no se puede controlar y lo que se puede controlar. Y el episodio del otro día fue resultado quizás de todas esas cosas. Y también, Martín, y esto me hago cargo, también es resultado de tener poco trabajo. Porque estos primeros meses de este nuevo periodo legislativo, el Poder Legislativo ha tenido poco trabajo. No estamos con una carga laboral. No estamos tratando nuevas leyes que se han propuesto, o sea, no estamos con una carga laboral que nos mantengan en una discusión política. Entonces, a falta de eso, también nos mantiene en discusión política en ese Parlamento virtual, estar permanentemente tratándole de encontrar el error al otro. Si yo ceso a un jefe de policía, ya en la noche estoy pidiendo el cese de el legislador que habló de política y está inhibido. O sea, es permanente. Truco y retruco permanente sobre temas que no hacen a la labor legislativa, no hacen a la labor por la cual la gente nos eligió. Y mirá que yo soy coherente con lo que te digo porque siempre lo he dicho. Y se enojan mis compañeros, se pueden enojar, y se pueden enojar mis colegas que están en otros partidos, pero creo que tenemos que trabajar más. Y tenemos que tener nuestra cabeza distraída en propuestas, y si fracasamos con buenas propuestas porque el oficialismo no las acepta o el oficialismo fracasa con iniciativas del Poder Ejecutivo, como le ha tocado pasar en este periodo, o fracasa con iniciativas de los propios legisladores, bueno, es parte del trabajo, es parte de lo que la población quiere ver de nosotros. Proponer cosas para mejorar a la sociedad. Si salen o no salen, es otro tema, pero me parece que la falta de temas, la falta de proyectos, la falta de tiempo en eso ha generado un Parlamento virtual que está cargado de adjetivos calificativos que no representan a la sociedad. Yo creo que los uruguayos somos todos mucho más respetuosos. Sebastián, nos quedan 5 minutos y 2 temas, así que te voy a hacer 2 preguntas para respuesta lo más sintética que se pueda. Uno, lo mencionaste lateralmente recién, entiendo que no es lo que más te interesa discutir, pero te lo tengo que preguntar. Es la discusión que se da en torno a si Alfonso Lerete, integrante del Partido Nacional, ex diputado, ya designado por Orsi, previa venia parlamentaria para incorporarse al directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, lo que todavía no se concretó, está en condiciones de hacerlo luego de unas opiniones que dio en Canal 12, donde dijo que el actual presidente Orsi, cuando era intendente de Canelones, montó una intendencia para armar su campaña política nacional. Bueno, eso hizo que Daniel Casciani, senador del Frente Amplio, saliera a decir que el Lerete, en carácter de integrante de la ANB ya designado, había violado un artículo de la Constitución y no debía ser designado o no debía asumir. ¿Qué opinión tenés? A ver, yo creo que estamos elevando el listón muy alto en algunos temas. Y el sistema tendría que empezar a replantearse de que el sentido común tiene que manejarse mejor de otra forma. ¿A qué voy? Estamos buscando siempre el pelo en el huevo.
para generarle daño a un cuadro o a otro. ¿Ah? Obviamente que a ley de juego todo dicho, o sea, todo lo que está dentro de la ley se puede hacer, lo que no está fuera de la ley no se puede hacer, y aquel que cometa el error de dar un pasito hacia afuera de lo permitido, se tendrá que hacer cargo de sus consecuencias. ¿Y eso pasó ahora? Vos sabés que es una discusión, yo ayer lo estuve analizando, y justamente también, porque también se nos están presentando casos que no son claros, ¿no? Que no son contundentes, es que si al no haber asumido desde el punto de vista oficial, más allá de que el presidente ya lo designó, el Parlamento le votó la venia, el presidente ya lo designó, al no haber asumido en funciones desde el punto de vista oficial, no haberse presentado en la Agencia Nacional de Vivienda todavía como nuevo director, eso le impide o no le impide hacer expresiones de corte político. Mirá hasta dónde llegamos, ¿no? A ver si apareció en la Agencia Nacional de Vivienda o no apareció. Es una discusión técnica, no una discusión política. Si cometí un error, bueno, hoy no pasa nada. O sea, hoy ya no es que, bueno, no lo hagas más. Estamos en una situación compleja. Compleja. No se perdona nada. Nada. Entonces, bueno, si cometió un error y el Frente Amplio tiene razón, el Frente Amplio sabe lo que tiene que hacer. Si no cometió un error, como lo dice el propio implicado o lo dice algunos integrantes de la bancada del Partido Nacional, precisamente el presidente del directorio del Partido Nacional, bueno, no cometió un error. Sebastián, para terminar. Pero a ver si me entendés a lo que voy. No, es una cuestión muy, muy delicada en lo que estamos permanentemente mirando para generarle un daño político al otro. Yo creo que tiene que haber en algún momento una bajada de hablemos más y pensemos realmente en las cosas que tenemos que pensar por las cuales la gente no dio el voto de confianza. Y si no existe ese ámbito, vamos por muy mal camino, Martín. Ahí me das pie para el cierre y una breve mención, aunque podríamos hablar mucho tiempo porque es tu departamento, a Canelones, ¿no? Se me ocurre decir, mientras tanto en Canelones, mientras se dan a nivel nacional estas discusiones, en Canelones, la semana pasada, el viernes pasado, la bancada de todos los partidos, incluyéndote a vos, Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto y por supuesto Frente Amplio, se reunió con el intendente Francisco Legnani. Las principales agrupaciones opositoras tienen participación en la dirección de descentralización de la intendencia. Hay una mirada a priori conjunta, cercana, a ir por un saneamiento para una parte de Atlántida que no lo tiene. Y hay proyectos del gobierno nacional, hospital en Costa de Oro, represa en Arroyo Solís Chico y todo lo vinculado a movilidad metropolitana que impactan en Canelones. Es un buen momento para Canelones por todo lo que digo. No hay nada más lindo que juntarse a charlar y a opinar y a participar y discutir sobre cosas buenas para tu departamento. Más terrenal, para tu propio pueblo. Es lo más lindo que te da la política. ¿Cómo no podemos estar de acuerdo? Sería hipócrita, o sea, habría un nivel de hipocresía no estar de acuerdo o ir y después manifestarse en contra. O sea, es un ámbito que lo tenemos que cuidar. Hay que reconocer que Yamandú, cuando fue presidente, el presidente de la República, Orsi, cuando fue presidente, también intentó generar este ámbito. Cuando fue intendente. Intendente, perdón. También intentó generar este ámbito. Fracasó, cuestiones del Partido Nacional, hay que asumir la culpa que no tendió la mano para llevar adelante el diálogo. En el periodo pasado, cuando se negaron votos para fideicomisos, ¿pasó eso? Antes del fideicomiso. Porque el ámbito se genera antes, se tiene que generar antes, no sobre el tema en específico, antes. Y creo que en este caso Legnani ha tenido la actitud de decir, bueno, conversemos. Vamos a conversar, vamos a tomar un mate, vamos a hablar de los problemas que tenemos. Espacio para ver que ustedes puedan incorporar problemas que se puedan solucionar, contarles nosotros lo que pensamos. También es muy reciente la campaña electoral, todos nos escuchamos cuáles eran nuestras promesas, qué éramos lo que queríamos cambiar, y se ha generado un ámbito interesante. A mí me gusta, porque yo considero que los momentos más lindos que tiene la política es justamente cuando podés aportar, aunque no seas parte del gobierno, o sea, aunque no estés en el gobierno, te sentís mucho más útil. Decir, bueno, mirá, en tal lado tenemos tal problema, nosotros tenemos grandes coincidencias, porque todos conocemos cuáles son las dificultades de nuestro partido. Tenemos grandes coincidencias. Y bueno, a mí ojalá se mantenga. Bien. Se mantenga, porque
La política tiene que ir por ese camino. Tiene que ir por ese camino. Yo no me puedo bajar del tren del éxito de las cosas que se hacen buenas para mi departamento. No me tengo que subir al éxito de los fracasos. O sea, al tren de los fracasos. No me hace bien. O sea, no hago política para embanderarme con el fracaso. Me tengo que hacer política para embanderarme con el éxito. Entonces, donde yo pueda aportar y ser parte del mismo, yo me voy a subir. Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional por Canelones, muchas gracias por esta visita a la mañana de La Diaria. No, gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Hasta la próxima.